En el año 1993, Paulo Freire, un pedagogo brasilero, escribe un libro destinado a los docentes de escuela, los cuales se encuentran inmersos en una posmodernidad del mundo actual que parece que los dejara fuera de todo sistema, haciéndoles perder ese valor de educadores. El libro que escribe Paulo Freire se titula Cartas a quien pretende enseñar y lo escribe en un formato muy informal que es a través de cartas, tomando una posición de igual a igual como colega y cuenta contado desde su propia experiencia. Son 10 las cartas que redacta y en las que se cuentan los aspectos más delicados de la práctica educativa, con el único fin de defender la identidad y la legitimidad docente. A lo largo del texto vamos a poder percibir el compromiso ético y político que Freire tenía, ya que se sumerge en una profunda búsqueda de una transformación educativa que asegure la calidad y el papel protagónico de los docentes. Y asimismo, utilizando el texto como una herramienta para cambiar la realidad y mostrando al educador todo lo que conlleva su función. Freire, en su primera carta, nos muestra cómo los términos de enseñar y aprender son dos conceptos que están relacionados entre sí, así también como la lectura de la palabra o del mundo. En primer lugar, él hace ilusión a que al enseñar estamos constantemente aprendiendo, ya que debemos repensar aquello que ya sabemos y adecuarlo a los conocimientos que tienen los alumnos. Desde mi perspectiva como estudiante del profesorado de educación inicial, durante el trayecto de toda mi carrera, mis docentes me han enseñado a que debemos contribuir a formar personas críticas, pensantes y reflexivas. Y para esto es necesario que se brinde una educación crítica. Esto quiere decir, un docente que atienda a las curiosidades de los alumnos y a sus preguntas, y modificar, de ser necesario, su práctica educativa. Freire insiste en que la enseñanza no debe ser una mera transferencia de conocimientos, de considerarlo a los alumnos como era considerado anteriormente, como una tabula rasa, donde tenían la mente en blanco, vacía, al que debía llenarse o tallarse de conocimientos, sino todo lo contrario. Él defiende, como dije anteriormente, una pedagogía crítica. Él dice que la lectura del mundo o de la palabra no debe ser simplista. Con esto quiero decir que hay veces que estamos leyendo algún texto, por ejemplo, y encontramos palabras difíciles y lo abandonamos. Él dice que esto no tiene que ser así y que debe ser estimulado desde el nivel inicial y continuar durante toda la trayectoria educativa de los alumnos para que se pueda sostener en el tiempo y así contribuir a ser personas críticas y pensantes en un futuro. La segunda carta, que titula No permita que el miedo a la dificultad lo paralice, plantea la relación entre el miedo y la dificultad. En este sentimiento de inseguridad no se debe negar el miedo y tampoco permitir que ese miedo nos paralice. Ver qué razones lo provocan y compararlo con la posibilidad de éxito y pensar cómo enfrentarlo. No retroceder ante el primer obstáculo, no asumir que estudiar es algo que nos imponen, sino que el estudio debe ser un deleite, un placer, y no una carga, porque si no, ante la primera dificultad, abandonamos. Es por eso que debemos incorporar a nuestra disciplina intelectual el hábito de consultar diferentes instrumentos para poder estudiar y no sentirnos avergonzados porque no entendemos algo. Es importante la curiosidad epistemológica, la que al tomar distancia del objeto se aproxima a él con el ímpetu y el gusto de descubrirlo, y así entregarnos al texto. Por otro lado, la lectura en grupo ayuda a tener en cuenta diferentes puntos de vista. También el autor plantea que es importante que los maestros estimulen la curiosidad epistemológica de los niños y no que realicen una lectura bancaria en la que memoricen y repitan todo.
En la tercera carta titulada Vine a hacer el curso de magisterio porque no tuve otra posibilidad, hace referencia a la tarea docente, la responsabilidad, la desvalorización y el compromiso que ésta conlleva. Vivir en una sociedad donde todo el tiempo se desarrollan juicios o prejuicios acerca de la tarea docente hace que se pierda la importancia de la trayectoria educativa, la cual comprende una profesión seria, ya que se trabaja con sujetos y no con objetos, desarrollando capacidades y habilidades. Y esto se da gracias al andamiaje que cumple el rol docente. También abarca la idea equivocada de ver al docente como el tío o tía que no cumple responsabilidad de padre o de maestro. Esta forma limitada y reduccionista de la profesión docente se genera por una visión colonial de la sociedad, donde hay niveles, tipos y clasificaciones, donde un gerente es más importante que un maestro. Y esta se hace evidente en el reconocimiento social y económico de su quehacer. Frente a estas situaciones podemos encontrar dos salidas. Una sería evidenciar la importancia de la tarea docente frente a la sociedad, apoyando la tarea docente, y por otro lado, enfrentar el modelo impuesto por medio de la lucha por los derechos y una educación pública. En la cuarta carta que Freire escribe, la dedica a las cualidades que todo docente progresista debe tener, y comienza comentando que no son innatas y que se van generando con la práctica. Por lo tanto, un buen docente no lo es solo por el título, sino que debe tener humildad para hablar y escuchar, reconociendo que somos seres inacabados y siempre estamos aprendiendo. A esta también se le suma la cualidad de la amorosidad, amor para los alumnos y para el proceso de enseñar, ya que el docente progresista ama lo que hace y lucha por sus derechos, pero no por eso abandona a sus alumnos. Del amor se desprende la valentía como superación de los miedos, tener valor para enfrentar los cambios o las críticas. El docente también debe ser tolerante. La tolerancia nos enseña a convivir con esa diversidad y a respetar los diferentes en un ambiente democrático. Freire agrupa la decisión, la seguridad y la tensión entre la paciencia y la impaciencia como cualidades que deben ser cultivadas por los docentes progresistas. Que el docente sepa decidir es muy importante porque transmite seguridad a los alumnos, y más cuando ellos mismos son partícipes de esa búsqueda de soluciones, y hace que puedan opinar y enfrentar. Eso es un acto democrático. La seguridad tiene que ver con la aptitud que el docente adopta para desempeñarse. Debe tener competencia crítica, es decir, tener claro los objetivos a cumplir y cómo tiene que actuar para lograrlos. Otra cualidad es la virtud de vivir la tensión entre la paciencia y la impaciencia. Freire dice que debe encontrar un equilibrio, ya que la paciencia en exceso lleva a la inacción y la impaciencia nos lleva a actuar sin pensar. Ese equilibrio es la parsimonia verbal, es lograr la concordancia entre los discursos y los actos. Al finalizar la carta discute sobre la alegría de vivir como virtud para la práctica democrática y dice que viviendo las cualidades anteriores es como se contribuye a crear la escuela alegre en la que se piensa y se actúa, en la que se crea, se habla y también se ama. En la quinta carta, Freire nos habla sobre los sentimientos y sensaciones que como docente podemos llegar a sentir en el primer día de clase. Esos sentimientos de inseguridad, de timidez, de miedo, son muy habituales. El docente no solo se piensa inseguro, sino que realmente se siente inseguro. Lo importante es afrontar lo que se está sintiendo, porque es la única manera de poder superarlo y vencerlo. Una de las formas es hablando con los niños sobre lo que les está pasando. Otro de los aspectos o de los puntos que destacan la carta es la lectura de la clase como un texto a ser cifrado.
Él plantea que el docente debe observar muy bien, intuir muy bien y comparar muy bien las miradas, los movimientos, los cuerpos inquietos de los niños. Y todo esto lo debe ir registrando diariamente en una ficha. Él plantea que no nos debemos limitar a la enseñanza mecánica de los contenidos, sino que debemos conocer a los niños, no solo cómo se comportan en la clase, sino tener un conocimiento de las condiciones sociales, económicas y culturales. Bueno, la sexta carta se titula de la relación entre la educadora y los educandos y como dice este título, Freire trata de la relación entre docentes y alumnos. Detalla cuestiones para lograr una buena relación entre enseñanza y aprendizaje y invita a los docentes a establecer vínculos afectivos de diálogo para con los niños y las niñas. La importancia entre lo que se enseña y cómo se enseña es lo que va a generar cambios en los aprendizajes y en la construcción de las subjetividades de los niños. Es importante además que el docente se centre en lo que va a enseñar, porque como decía Freire, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque los alumnos se dan cuenta fácilmente de las contradicciones de los docentes. Debe ser un docente activo, abierto a cambios, a generar espacio de participación democrática y respetuosa para con los niños, pero siempre sin perder la firmeza, la seguridad y el orden delante de ellos. Es tarea del docente generar propuestas donde se trabaje la superación de las injusticias sociales y esto se va a dar si se conoce el contexto y la realidad en el que viven y en el que se encuentran inmersos los alumnos. En la séptima carta, Freire hace referencia a un tema fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra práctica docente, y esto es la comunicación. Plantea la importancia de que vivamos la experiencia de hablarle al educando y de hablar con el educando. Esto quiere decir que hay momentos en los que debemos hablarles con autoridad, poniendo límites y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Y en otros momentos, al hablar con el educando, hacerlo con un diálogo mucho más simple y amplio. También hace referencia que debemos tener en claro qué tipo de docentes queremos ser y qué tipo de educación queremos brindarle a nuestros alumnos. Si decidimos ser lo que Freire plantea como educadores democráticos, la distancia entre nuestro discurso y nuestra práctica no debe ser un abismo, sino que debemos someter a los alumnos a análisis críticos, comenzando desde el nivel inicial. Plantear la comunicación como fundamental desde los primeros años de escolarización es muy importante para la contribución de la formación a ciudadanos críticos y responsables. Otra cuestión que forma parte de esta carta es la de la educación como acto político. Es necesario comprender que somos y hacemos política, y también que tenemos que tener límites éticos al momento de hablar, ya que es tan inmoral tener la voz silenciada como tenerla para falsear la verdad. La octava carta se titula Identidad cultural y educación. En ella se destaca la importancia de cada uno de nosotros, de nuestra identidad como sujetos, ya sea educador o educando dentro de la práctica educativa. En esta carta Freire lo que nos dice es que no solo somos lo que heredamos, pero tampoco solo somos lo que adquirimos, sino una conjunción de estos dos, que se da de forma dinámica y procesal. Esta fusión nos da como resultado que seamos únicos e inigualables. Esta herencia cultural nos condiciona, estamos programados, pero no determinados, y por eso es que el rol de la educación aquí es tan importante, para romper con esa herencia cultural y que nos dé la libertad de elegir cuál es nuestro futuro, qué es lo que queremos ser. La herencia cultural tiene un innegable corte de tipo clase social, y lo que la educación debe hacer es reconocer y respetar cada una de esas identidades. La escuela democrática no es aquella en donde el alumno es quien aprende, el docente es quien enseña y el directivo es una persona todopoderosa,
sino en donde cada uno de nosotros puede aprender del otro, en donde debemos respetar que podemos pensar distinto y que la identidad de nosotros y las herencias culturales que traemos pueden aportar alguna información distinta a la que sabemos. En esta novena carta, Freire hace mención no solo a la relación que se da en el contexto concreto y el contexto teórico, sino también cómo nos comportamos en cada uno de ellos. Hace mención a la importancia de la relación en todo lo que hacemos en nuestra experiencia. Para él, en el contexto concreto, hacemos todo sin preguntarnos por qué lo hacemos. Nos damos cuenta de lo que hacemos, pero no indagamos las razones por las cuales los hacemos, como por ejemplo, cruzamos la calle cuando el semáforo está en verde. Actuamos en él con una serie de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que se convirtieron en hábitos automatizados. Es por este actuar que nuestra curiosidad no se activa. Por el contrario, en el contexto teórico, el de la formación permanente de la docente, es indispensable la reflexión crítica sobre la forma de actuar y los valores. Este contexto formador jamás puede transformarse en un contexto del puro hacer. Por el contrario, es el contexto del qué hacer de la praxis, es decir, de la práctica y la teoría. Como contexto práctico teórico, la escuela no puede prescindir del conocimiento de lo que sucede en el contexto concreto de los alumnos y la familia. Para finalizar, podríamos decir que no se puede separar estos contextos. Los discursos teóricos existentes parten de los problemas que la práctica representa, por lo cual es inevitable regresar al campo de lo concreto. En esta última carta, la 10ª, el autor plantea un tema recurrente de la educación que es la disciplina. Nosotros no podemos ser disciplinados de la noche a la mañana, sino que vamos construyendo a medida que se van a dar 3 factores que encontramos dentro de la misma, como lo son la organización, la limpieza y la puntualidad. Con esto quiero decir que nosotros como docentes tenemos que tener cierta organización a la hora de plantear las actividades, por ejemplo en la planificación, los recursos que vamos a utilizar, que vienen a ser los materiales. Bueno, esto nos invita a pensar también la importancia de la disciplina dentro de la tarea educativa y de la ciudadanía como responsabilidad. En relación al primer punto, tenemos que tener en cuenta que nosotros, también como docentes, estamos relacionados íntimamente con la disciplina como el conocimiento. Con esto quiero decir que debemos capacitarnos continuamente y tener un vínculo con esos determinados contenidos para ir desarrollando nuestra profesión. Y también una disciplina desde el aula, porque tenemos que disciplinar esos cuerpos del jardín, marcar los diferentes momentos de las clases, como la apertura, el desarrollo y el cierre, y acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje. Y en relación al segundo punto de la ciudadanía como responsabilidad, nosotros también como ciudadanos y docentes tenemos la responsabilidad de ser comprometidos, de ser claros, de tomar diferentes decisiones y también de respetar a los alumnos para de esta manera contribuir al fortalecimiento de las experiencias democráticas.